días a todos, soy Ángela y os doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a todos vosotros, que nos acompañáis un día más desde diversas partes del mundo. Bienvenidos al webinar de Tech Dates, patrocinado por PMM Innovation Group. El propósito del webinar es desarrollar temas enfocados en la actualidad industrial que permitan a nuestros espectadores conocer e interactuar durante una hora con nuestros ponentes para empaparse de nuevas ideas y conocimientos. El día de hoy hablaremos sobre cómo optimizar la salud de activos a través de técnicas predictivas. Para ello, hemos invitado a dos expertos en el área, de Luis Castellanos, consultor y auditor en mantenimiento y gestión de activos, y Marvin Madrid, gerente general e ingeniero de proyectos en tecnologías predictivas. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algunas de las novedades de nuestra empresa patrocinadora, PMM Innovation Group. Tenemos a la vuelta de la esquina la Semana de la Optimización, que se celebrará en Santiago de Chile del 29 de julio al 2 de agosto de 2024. Este evento ofrece masterclass presenciales de 8 horas cada una, centradas en la optimización de costos, reducción de pérdidas y mejora de la gestión de activos a través de la transformación digital. De entre todas ellas, para esta ocasión os recomendamos la masterclass Cómo implementar un programa de salud de activos, que se dará el 30 de julio. En ella abordaremos la relación entre riesgo empresarial, rendimiento y estado de activos para optimizar CAPEX y OPEX mediante evaluaciones críticas y análisis del ciclo de vida. Además, se os proporcionará un usuario demo de nuestra solución digital de Decision APM para que vosotros mismos podáis aplicar la metodología IPR para optimizar inversiones en CAPEX y OPEX y determinar cuándo actuar sobre los activos. Para más información podéis visitar nuestra página web o preguntarnos a través del chat cualquier consulta. Por otro lado, les ofrecemos la lectura complementaria de nuestro libro Gestión Integral de Activos del doctor Luigi Amendola. Tienen a su disposición el código QR que aparece en pantalla del primer capítulo gratis con opción de compra por Amazon o en nuestra tienda. Por último, os invito a interactuar con los ponentes dejando vuestros comentarios por el chat y participando en las encuestas. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas en directo. Os recuerdo también que esta y todas las grabaciones de los webinars pasados están en nuestro canal de YouTube, PMM Innovation Group. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderos nuestras novedades. Espero que disfruten mucho del evento. Sin ánimo de hacerles esperar más, doy paso a Alejandro, nuestro moderador en el webinar de hoy. Mientras tanto, podéis responder a esta encuesta que aparecerá en pantalla en breves sobre el tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, y bueno, bienvenidos a todos el día de hoy, ¿no? A este webinar de Tech Dates de PMM CX y como comentaba Ángela, pues patrocinado por PMM Innovation Group. El día de hoy, pues como comentábamos, lo que nos reúne aquí es este tema, ¿no? La optimización de la salud de los activos. Y bueno, esto es un tema importante, sobre todo a través de el poder de esas técnicas predictivas, y es algo que estamos viendo en nuestro día a día, en los distintos proyectos que desarrollamos, en cómo esto se va conectando con distintas iniciativas a nivel ya global, ¿no? No solo es algo que se pueda ver en Latinoamérica, Norteamérica, Europa o distintas partes del mundo, sino que es algo que ya va cogiendo cada vez más fuerza en las distintas partes del mundo y también en los distintos sectores, ¿no? Esto no se queda en un sector único. ¿Y qué es específicamente esto, no? Pues al final lo que tenemos es que ese rendimiento de los activos, ese Asset Performance Management, lo debemos conectar con la salud de los activos, ¿no? El Asset Performance, pero en este caso Health Manager. Y al final, la metodología del índice de salud o la determinación de la salud de los activos, pues se ha convertido en una herramienta esencial para lo que es la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo en estas partes de mantenimiento y confiabilidad, pero también alineado a los objetivos de la organización. ¿Y qué inversiones podemos gestionar e identificar? ¿No? Eso es algo que trabajamos mucho con los distintos clientes que estamos viendo ahora también con la plataforma de Decision APM. Lo que buscamos es conectar esa condición de los activos y sus posibles impactos con las inversiones de capital, ese CAPEX, y con los gastos operativos, ¿no? Ese OPEX. Al final lo que podemos es evaluar o priorizar esas necesidades de mantenimiento y determinar así los momentos óptimos de reemplazo, optimizar la asignación de recursos o mejorar la eficiencia operativa. ¿Qué pasos podemos seguir o a través de qué aspectos podemos aprovechar la tecnología para al final optimizar nuestros activos y optimizar la salud de los mismos?
bueno, como bien indicaba el título del webinar, ¿no? Necesitamos esas técnicas predictivas y conocer en tiempo real la condición de nuestros activos para poder hacer ese seguimiento de su condición y también de los posibles inventarios que podamos tener, analizar y optimizar todos estos datos, ¿no? Esto es muy importante y es una de las problemáticas habituales. El otro día en unas redes salías, ¿no? La confiabilidad de la información habitualmente es la mayor problemática a la hora de tomar estas decisiones para finalmente poder integrarlo en un sistema de gestión de activos, ¿no? ¿Y cómo podemos integrar este índice de salud, esas técnicas predictivas pues en un sistema de gestión de activos o en un sistema al final para tomar las decisiones? Bueno, aquí es porque tenemos que dar esa relevancia, cómo podemos dar esa relevancia a la salud de los activos y conectar ese CAPEX y OPEX con el riesgo de los activos, ¿no? ¿A través de qué? Pues de esa metodología IPR con soporte del Decision APM podemos identificar lo que es la condición de salud de mi activo, su vida útil, disponibilidad de degradación o el RAP, valor de reemplazo del activo, vincularlo con el impacto potencial, ¿no? Esa seguridad del medio ambiente, ese impacto reputacional, impacto operacional y el retorno sobre la inversión para, a través de estos habilitadores, ¿no? En este caso el Decision APM con la metodología IPR, poder tomar decisiones, evaluar distintas alternativas de inversión y finalmente ir a ese CAPEX o ese OPEX, ¿no? ¿Para qué? Al final, pues tener identificado ese retorno sobre el capital invertido, el costo del riesgo que yo puedo identificar o cuantificar también con esas técnicas predictivas aplicando, el RONA y sobre todo la sostenibilidad de la organización. Y para tratar este tema, que no es menos relevante, ¿no? Esta salud de los activos, cómo podemos optimizarla a través de estas técnicas predictivas, pues tenemos a estos dos expertos, ¿no? De Luis Castellanos, que es bueno, consultor y auditor, como comentaba Ángela, en mantenimiento y también en el área de gestión de activos. También es un ingeniero de confiabilidad, profesor también en estas áreas de confiabilidad en Chile, que es donde reside actualmente. Y tenemos también a Marvin Madrid, que en este caso es gerente general e ingeniero de proyectos en tecnologías predictivas. También tiene una formación específica, ¿no? Una maestría en RAMS, ¿no? En esa fiabilidad y mantenibilidad. Y ellos serán los dos expertos que nos estarán acompañando hoy. Yo también intervendré siempre que considere que voy a aportar algo en este tema de relevancia, ¿no? Entonces, bueno, Marvin, Delvis, ¿están por ahí? Buenos días, ¿cómo están? Adelante, Marvin, si quieres, adelante tú para tomar la palabra. Hola, hola, Delvis, un gusto igual, Alejandro, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, qué placer verlos y compartir con ustedes, con todas las personas que están ahorita acompañándonos también en este nuevo webinar para hablar un poco del tema de mantenimiento predictivo, que es algo apasionante para nosotros, algo que hacemos día con día, es lo que prácticamente desayunamos, almorzamos y cenamos, ¿verdad? Entonces aquí estamos nuevamente, un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente y con todas las personas que nos acompañan. Bueno, Muchas y por gracias, acá, Marvin. eh, y bueno, por acá, mi nombre es David Castellano, pues ya me ha presentado pues bastante bien Alejandro desde Chile, con bastante frío, como pueden ver, estoy acá con mi chamarra. Y bueno, tal como dice Marvin, Marvin desayuno, almuerzo y cena este tema constantemente, día a día. Bueno, yo lo he visto en mis procesos de consultoría o en estos proyectos de consultoría, pues, y es bastante interesante, pues, cómo toman las organizaciones este punto de salud de activos y cómo implementan este tema. Entonces, tiene mucha tela que cortar, pero continuemos, Alejandro, y vamos a suministrar la mayor cantidad de información al público presente, pues, para que aclare, pues, esas dudas. Bien, vamos entonces con la primera pregunta que se nos plantea, ¿no? Para el día de hoy es, ustedes también en su experiencia, ¿no? ¿Qué dificultades han encontrado y cómo vencerlas en esta implementación de las técnicas las técnicas predictivas con ese enfoque a la salud de los activos, ¿no? No solo las técnicas, sino al final determinar o poder determinar esa condición general de nuestro activo, ¿no? No sé quién quiere arrancar. Mi Si quieres, estimado Dennis. Dale, comienzo adelante, yo, claro. Marvin, y para Adelante. que tú después complementes un poco. Yo, en este aspecto, bueno, como consultor en proyectos de implementación de sistemas de gestión de activos,
he visto muchas dificultades a la hora de implementar, sobre todo este punto de estas técnicas predictivas, porque muchas organizaciones pues no están muy alineadas a ese tipo de planes de trabajo, ¿no? Para gestionar sus activos. Pero bueno, entre las dificultades más importantes, y voy a mencionar solamente dos, Marvin pues me complementará un poco más. He encontrado, por ejemplo, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es uno de los temas pues que más, que más, que más nos encontramos, pues, porque la gente, o en este caso las organizaciones, muchas veces tienen ese escepticismo, ¿ya? Para realizar o para implementar de forma, vamos a decirlo así, de forma fija o quizá de una forma bien estructurada, un plan de mantenimiento predictivo. Quizá lo tengan como comodín, entre comillas, para, bueno, vamos a ver cómo está este activo, veamos qué predicción podemos tener sobre cuánta vida útil cuánta vida remanente puede tener con esta X condición que pueda tener este equipo. Y no lo tienen como un plan implementado, como algo establecido dentro de esa gestión del mantenimiento. Entonces es importante para ellos y superar este punto particular de resistencia al cambio es fomentar esa cultura de innovación. Ha sido un trabajo que a veces nos ha costado hacer en estos trabajos de consultoría. Y bueno, también proporcionar cierta formación sobre algunas técnicas y que comprendan pues beneficios y clave también que el personal se involucre activamente en ese proceso de transformación para pasar de esos métodos tradicionales a estas nuevas tecnologías o estas técnicas predictivas para evaluar, en este caso, la salud de los activos. Eso es uno de los obstáculos que me he encontrado en este tiempo en el que he hecho esas consultorías. Otro punto es sobre los modelos. Por ejemplo, al implementar técnicas predictivas, muchas veces las máquinas o los equipos utilizan ciertos modelos para definir o llegar en este caso a ciertas conclusiones, ¿no? Para interpretar esos resultados y llegar a ciertas conclusiones. Muchas veces las organizaciones también chocan un poco con ese modelo, vamos a decirlo. Actualmente nosotros lo conocemos o podemos escucharlo como Machine Learning. La cuestión es que muchas organizaciones no están muy casadas tampoco, muy involucradas con ese modelo de Machine Learning. Y la idea o cómo vencer esta dificultad, bueno, precisamente tratando de establecer modelos que sean, además de precisos, que sean interpretables para los usuarios finales. Eso es precisamente otro punto bien relevante en cuanto a las dificultades y cómo vencer este caso. Les doy la palabra ahora sí a Marvin. Sí, Delvis, todo eso que comentas está muy bien. Yo también me baso mucho en esa filosofía y creo que cuando uno establece una estrategia de cualquier cosa, en este caso hablemos de mantenimiento predictivo como tal, siempre la estrategia es algo bueno, desarrollable, que lleva una estructura, un proceso, un flujo a seguir y demás. Pero si hablamos de la cultura, generalmente el problema es ese, que la cultura casi siempre se impone a la estrategia. Y eso es lo que cuesta cambiar muchas veces, porque el personal está acostumbrado a hacer las cosas de una forma y si ya les das una herramienta nueva que viene a cambiar ese paradigma de cómo han hecho todo regularmente, pues eso ya es todo un cambio fuerte, es una forma de cambiar la estructura de las cosas, es decirme que antes venía haciendo por 100 años esto de esta forma y ahora tengo que hacerlo así. Entonces esa es la parte más sensible. Aportando un poquito a todo esto que comentas, yo quiero enfocarme tal vez desde las bases de cimentar un predictivo como tal. Yo lo que me he encontrado es que muchas veces a la hora de implementar un mantenimiento predictivo, hablemos de que mi enfoque es consultor, entonces yo voy muchas veces, hago solo una inspección, pero muchas veces también con algunos clientes tenemos un programa y algunas veces el cliente quiere que los guiemos en cómo desarrollar ese programa, para ellos tener su personal, para tener equipos, para tener todo lo que necesitan. Y digamos como que el enfoque de estos clientes generalmente es
ok, vendeme los equipos, dame un entrenamiento sobre cómo utilizarlos, dame un entrenamiento de análisis y ya estoy listo para echar a andar el programa. Y ahí es donde empieza a romperse un poquito el hielo. Al final de todo esto, el tema de la confiabilidad siempre está implícito. Si nos vamos al tema de la gestión de activos como tal, y hablando en la ISO 55000, por ejemplo, un poco, también hay mucha confusión de que si mantenimiento es gestión de activos o no, que si el predictivo, que si los preventivos, todo el tema. Al final el predictivo es parte de una pequeña porción de esa gestión de activos como tal. Yéndose a la parte de la confiabilidad, entonces, yo le llamo a esto como hacer digamos que es un medio RCM, ¿ok? Lo mínimo que tienes que tener para empezar un predictivo. Lo primero sería, tienes que entender cuáles son las criticidades de tus activos. Ajá. Tienes que tener claro cuáles son los activos críticos para empezar con esto, porque si no sabes cuáles son, vas a querer aplicarle predictivo a todo y eso no es posible. No se puede aplicar predictivo a todo. Es sumamente caro, el recurso es limitado, los equipos son muy caros, el tiempo de análisis y postprocesar los datos, que hablabas ya de Machine Learning, algo más que nos pueda ayudar por ahí, es algo que lleva tiempo. Y después de esto también hay que entender cómo fallan los activos. Ajá, los modos, los mecanismos de falla para entender que no es que tengo que comprarle todas las herramientas de mantenimiento predictivo que hay disponibles en el mercado al vendedor que llegue a mi empresa, sino que tengo que comprar lo que a mí me produce dolor, lo que me produce impacto en la planta. Ajá, pero eso solamente es entendiendo cómo fallan mis activos. Entonces, desde ahí creo que está la parte principal del enfoque de cómo debemos estructurar antes, tan siquiera de llegar a medir con un sensor, cómo deberíamos estructurar el mantenimiento predictivo y ahora sí, ya después de adquirir los equipos, de entrenar al personal, pero con la base de este medio RCDM que les digo, poder arrancar este programa de mantenimiento predictivo. Y en una segunda fase, muy bien, ya entendiendo cuáles son los síntomas, cuáles son las características de falla de los equipos y demás, empezar a trabajar con esta información que yo digo tal vez no de mala forma, pero que nos están abrumando con tanto que se habla de machine learning, inteligencia artificial, porque todo el mundo lo hace, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo quiere, pero vamos al mismo concepto. No puedes aplicarle esto a todo y menos sin tener un dataset que sea correcto, que sea adecuado, que entiendas cómo fallan los equipos para obtener un resultado correcto de todo esto, ¿verdad? Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, Delvis, también. Sí, la verdad que en, justo, bueno, con Delvis he podido trabajar mucho mano a mano en los distintos proyectos y también lo he podido ver en otros proyectos que donde no lo hemos ejecutado como tal o no hemos visto tanto esta salud, que ese cambio cultural es algo bastante complicado, sobre todo podemos empezar, como comentaba Marvin, rompiendo el hielo y sobre todo, yo he visto muchas veces que en distintas empresas no entienden o no saben ya directamente cómo poder cuantificar una de las preguntas que vemos más adelante, ¿no? Pero el retorno que van a poder obtener a través de estas distintas técnicas, porque una de las dificultades que tiene justo estas técnicas de predictivo es esa inversión inicial que a lo mejor tenemos que hacer en los distintos equipos o en formaciones, incluso también como comentaba Marvin, ¿no? Entonces, bueno, esto es la primera pregunta. Yo creo que a lo mejor, bueno, Delvis está contestando por el chat, pero teníamos una pregunta ahí al respecto. Si no, la podemos seguir tratando más adelante, pero vamos con la segunda pregunta, ¿no? Que se planteaba para el día de hoy. Y esta es, ¿cómo podemos optimizar la salud de los activos? ¿Cómo optimizar esta salud de los activos? Aumenta la eficiencia y además mejora la sostenibilidad con el soporte de la tecnología, ¿no? Justo lo que comentaba Marvin ahora casi para acabar, ¿no? Ese IoT, Internet de las cosas, el Big Data o el Machine Learning que ya estamos viendo y aquí pues, se quedó por fuera la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo creo que ya no creo que no es algo nuevo para nadie, ¿no? O al menos el concepto, ¿no? Ya entres donde entres lo ves, ya antes de ayer salió el nuevo iPhone de inteligencia artificial, el Samsung no sé qué inteligencia artificial, ya está en todos los sitios. Así es. Así es. Si te parece, voy con esta, Delvis, haciendo una pequeña introducción también. Adelante, adelante. Gracias. A ver, también, siguiendo como el hilo de la conversación, de la última respuesta, yo creo que al final, ya cuando tienes establecido y bien maduro tu programa de mantenimiento predictivo, es donde empezamos a ver esta optimización de los activos en cuanto a eficiencia, sostenibilidad, el rendimiento, uptime, que es algo que quiero tener en mis equipos, es lo que buscamos, disponibilidad de los activos,
confiabilidad en mis activos, aumentar ese porcentaje de confiabilidad. Pero de nuevo, tenemos que tener bien cimentada esta primera fase, esta base de implementación es la más fuerte para mí en realidad. Y después de todo esto, tener esa certeza de que también el predictivo no es algo mágico. No es que en 6 meses vas a hacer magia y vas a tener indicadores a los niveles que quieres llevarlos, indicadores de clase mundial, un benchmarking que vas a equipararlo con lo que quieras tener. No funciona de esa forma. Realmente el predictivo tiene varias aristas, pero a mí tal vez una de las que más me gusta es que es algo que tiene que ser periódico. Ajá. El predictivo es periódico, tiene periodicidad. Eso significa, tiene que haber personal dedicado, tiene que haber equipos dedicados, tiene que estar el mapping de toda la planta, entender cuáles son las frecuencias de inspección, hacer ajustes de esas frecuencias de inspección y al final del tiempo saber que esto no es por 1 año, ni 2 años, ni 3 años. Esto es una filosofía de trabajo y tiene que ser así por siempre, hasta que lleguemos probablemente a alguna era en que ya van a pasar otras cosas, ahora que hablamos de inteligencia artificial y demás, pero cuando lleguemos a ese punto de madurez, que de nuevo es en el tiempo, 3, 4 años, 5, 10, lo que tengamos, ahí es donde vamos a empezar a ver que estas curvas de rendimiento, que este entendimiento de nuestros equipos, al poder anticiparme a las fallas, que es lo que busco con predictivo, no es una bola de cristal tampoco, no es que voy a decir en 3 días, 4 horas, 5 minutos y 2 segundos va a fallar, no funciona de esa forma. Veo patrones de falla, veo condiciones de falla de mis equipos, entonces puedo llegar a entender muy bien que hay un componente específico, clave de la máquina, del activo que estoy revisando, que es el que me va a dar ese detonante para decir, ok, necesitamos sacar este equipo en una ventana programada de mantenimiento para hacer una parada breve, si la mantenibilidad del equipo es buena, o hacer una buena coordinación con todo el grupo de trabajo y que esa ventana de reparación sea también lo más breve posible. Al final queremos de esa forma entonces aumentar la eficiencia, que sean confiables durante el tiempo de trabajo al final y todo esto, cuando ya tengamos esa buena información de varios años, hablemos, un dataset bastante bueno, ahora sí, integremos todo esto hacia un modelo de Machine Learning, tomar toda esa Big Data. Hay miles de sensores. Ya no voy a hablar de predictivo, voy a hablar un poquito también de mantenimiento basado en condición, que es algo un poquito diferente al predictivo, pero hablemos de toda esa sensórica que hay en la planta, no solo vibraciones, termografía, ultrasonido, aceites, sino que hay presión, caudal, corrientes, voltaje, todas esas señales en conjunto con lo que me da el predictivo, lo podemos integrar, tirar esos datos, ese Big Data, hacia un modelo de Machine Learning que al final tengamos un resultado bastante certero de qué es lo que tiene mi equipo, ¿verdad? Básicamente por ahí andaría mi respuesta hacia esto. Excelente, Marvin. Muy buena, muy buena respuesta. Y bueno, yo lo más que puedo hacer, hablaste, creo que cubriste bastante la amplitud y el alcance de la pregunta. Yo lo que voy a hacer es complementar quizá un poco con los conceptos involucrados, ¿no? Dentro de la pregunta, que serían en este caso eficiencia y sostenibilidad, entendiendo como eficiencia, pues esa capacidad de lograr esos resultados que queremos o que buscamos de esas tecnologías con la menor cantidad posible de recursos. Y esa sostenibilidad asociada, pues, yo lo veo de esta forma, más hacia la salud financiera a través del tiempo de esa organización. Entonces, obviamente, estas tecnologías, estos avances tecnológicos en Internet de las Cosas, en Big Data, en Machine Learning, pues nos apoyan en esos 2 puntos de manera bastante importante. Por ejemplo, la parte en Internet de las Cosas, estaríamos hablando, tal como comentaba Marvin, facilitar el monitoreo constante de nuestros activos críticos, ¿bien? Ver en qué condición se encuentran, ver ese rendimiento, esa sensórica, bien sea de temperatura, midiendo esas variables clave de esos equipos, me permite a mí reducir ese tiempo no planificado y aumentar la disponibilidad de mis activos, porque en este caso estoy con ese monitoreo continuo, no tengo ese tiempo o no estoy perdiendo ese tiempo de una posible inspección humana, ya con ese monitoreo que tengo con esa sensórica instalada en mis equipos, pues ya puedo tomar decisiones mucho más rápido, reduzco ese tiempo de inactividad no planificado. Bien,
Eso obviamente también me aumenta la disponibilidad de los activos. Otro caso, en el caso por ejemplo, del Big Data, me permite mejorar, en este caso, la planificación y la toma de decisiones, pues basado en todos esos datos que voy recogiendo de esa sensórica. Con esos históricos, pues, yo puedo, en este caso, procesar esa información y ver en el tiempo o modelar en el tiempo un patrón y una tendencia sobre posibles vidas remanentes, sobre posibles puntos en donde debamos realizar intervenciones, tomando decisiones allí en función a esos modelos matemáticos. Lo mismo con el Machine Learning. Estas tecnologías permiten, pues, optimizar esos ciclos de mantenimiento, no quizá basarnos en una frecuencia fija, sino en función de estas inspecciones, de ese monitoreo, de esa sensórica, de esa recolección de información, optimizo mis frecuencias de mantenimiento y, en este caso también, evito el excesivo uso de recursos, ¿ya? Para en la gestión, en este caso, del mantenimiento de esos activos que tengo yo en la organización. De esa forma, pues, yo podría optimizar con esos avances tecnológicos esa sostenibilidad y esa eficiencia de mi planta, ¿ya? A lo largo del tiempo. Muchas gracias, Elvis. Marvin, cuando escuchándolos a los dos me venía a la cabeza un concepto que no salió, pero es el mantenimiento que está saliendo ahora también, que es el prescriptivo, ¿no? Que es con estos datos, IoT, el Big Data, el Machine Learning, al final tener ese modelo que nos prescriba casi como si fuésemos al médico, ¿no? Que nos dé esa recomendación de qué hacer de qué acción o qué actividad hacer directamente sobre el activo. Totalmente así es. Bien. Antes de entrar a la tercera pregunta, vamos a ver un pequeño mensaje de nuestros patrocinadores. Será un breve video, así que bueno, vamos a ello. Perfecto. Bueno, el mensaje al final, estaremos con estas distintas masterclass y también los distintos productos formativos. En el caso de las masterclass, estaremos por Chile en los próximos meses, también más adelante en Colombia y en México para tratar estos temas, ¿no? Al final de vanguardia e innovación, como es esa conexión de la salud con esa toma de decisiones de CAPEX y OPEX, ¿no? Esa vinculación de los riesgos con los presupuestos. Bien. Vamos entonces con esta tercera pregunta, que es ¿qué beneficios financieros, en este caso puede ser el ROI, el retorno sobre la inversión, o incluso el ROIC, el retorno sobre capital invertido, aportan las técnicas predictivas en la optimización de la salud de los activos? Y yo creo que ustedes hablarán de esto, pero aquí a mí siempre me viene a la cabeza con estos beneficios esa famosa curva PF o PDF, ¿no? Para identificar, pero bueno, dejo a los expertos. Adelante, Elvis, adelante. Gracias, Marvin, gracias. Bien, para explicar entonces, o para responder en este caso, esta consulta de los beneficios financieros, bueno, quiero comenzar definiendo un poco, o para que el público entienda un poco lo que es el ROI. ¿Ya? El ROI es básicamente el porcentaje de beneficio de utilidad obtenida en relación a la inversión realizada.
Básicamente, el ROI se calcula tomando los flujos de caja positivos que tengamos a lo largo del tiempo en una inversión respecto a lo que sea a ese monto total de la inversión. Ahora, en cuanto a beneficios financieros, bueno, pueden variar dependiendo del tipo de sensórica que se quiera aplicar, dependiendo del objetivo que se busque. Pero en mi consultoría, más o menos en promedio, tomando en cuenta distintos aspectos y distintas variables, la implementación o en la implementación de técnicas predictivas, aproximadamente un ROI de entre un 20 y un 30% se puede tener, ¿ya? Pero recordemos que cuando hablamos de ROI, tenemos que diferenciar dos cositas, ¿no? Un ROI duro, donde puedo obtener, en este caso, fácilmente estos beneficios financieros directos y bien cuantificables, ¿no? Y con este ROI duro, pues las empresas pueden experimentar una reducción, en este caso, de esos costos de mantenimiento. Y tenemos también el caso del ROI blando, donde allí, fíjense que ahí estoy hablando del ROI, pero duro, blando, ¿ya? Entre comillas, donde hablamos allí de beneficios quizás que no son tan tangibles, pero son igualmente importantes porque, bueno, mejoran que sí la seguridad, la satisfacción del personal, reputación, etc. Pero en general, fíjense, un ROI, allí les hablé un promedio ya de ese beneficio en la implementación de entre un 20 y un 30%, pero son muchos aspectos. Les comentaba que eso dependía, ¿no? Del objetivo, etcétera. Por ejemplo, en reducción de costos operativos, los beneficios que se pueden obtener en el ROI son prevención, obviamente, en las fallas, optimización en el mantenimiento, reducir los costos asociados a esas reparaciones de emergencia que pueden surgir, también reducir los costos operativos asociados a esos tiempos de inactividad, ¿ya? Entonces, el ROI asociado a ese punto en particular puede ser bastante importante, puede ser incluso hasta mayor de un 30%. En cuanto a, por ejemplo, extensión de vida útil, estas tecnologías como me permiten monitorear mis activos, ¿ya? Monitorear esas variables clave, y con esa monitorización, ese monitoreo, puedo implementar acciones, ¿ya? Que me permitan prolongar la vida útil de mis activos. Eso puede traducirse también en la menor necesidad, quizá en algunos activos, de comprar equipamiento nuevo, ¿no? A menos que obviamente queramos hacer una optimización tecnológica por mejoras que existan en el mercado, etc. Pero me permite extender, en este caso, vida útil de los activos. ¿Okay? Por ejemplo, la mitigación de los riesgos, porque obviamente me permite identificar problemas potenciales antes de que ocurran y evitar incidentes costosos si nosotros realizamos una medición de riesgos de tipo financiero, como por ejemplo, bien sea IBR con cálculo de riesgo financiero, por ejemplo, el uso de estas técnicas, de estas herramientas tecnológicas, me permiten o me ayudan en este caso a minimizar ese riesgo financiero, y la minimización o minimizar ese riesgo, la mitigación de ese riesgo financiero, me permite también, pues, en este caso, elevar ese porcentaje de ROI. Estoy allí comentando solamente 3 puntos. No quiero seguir extendiéndome. Quiero darle la palabra también a Marvin para que también haga pues sus aportaciones. Adelante, Marvin. Gracias, Delvis. No, muy bueno desde el punto de vista financiero, súper claro, súper bien explicado el concepto. Obviamente se lleva una profundidad bastante grande que hay que trabajar a niveles ya de ir a buscar información que tiene que aportarte cada cliente y demás, pero esa es la base, el concepto importante que muchas veces no se toma en cuenta a la hora de tratar de definir un ROI. Yo me voy a ir más hacia el lado, como mencionaba Alejandro, hacia el lado de la curva PF, que creo que todos igual, al menos la hemos escuchado en algún momento. Vamos a ver, al final de todo este tema, antes de hablar de la curva PF,
lo que todos buscamos de nuestros activos y lo que quisiéramos tener es una alta confiabilidad. O sea, que el equipo cumpla esa función para que fue diseñado como tal. Hablemos ya del tiempo el que queremos que funcione, que cumpla el contexto operacional, todo el tema que hay por ahí de por medio, pero queremos que cumpla esa función. Entonces, cuando empiezan a haber algunas fallas que se vuelven no detectables, algunas fallas ocultas, cosas de ese tipo, y más si estamos en un punto en que son fallas aleatorias, por ejemplo, y por ahí nos sale una fallita que no detectamos, eso va a causar que se deje de cumplir la función parcialmente o totalmente en el sistema. Ajá. Entonces, al fin y al cabo, lo que queremos hacer con este tema del predictivo y el ROI precisamente, yo lo adapto un poco a la curva PF porque cuando hablamos de fallas potenciales, es decir, que todavía no han ocurrido, pero ya le están diciendo a uno, mira, volveme a ver, aquí tengo esta señal que te estoy diciendo que algo va a pasar. Y si más avanza en la curva PF hasta llegar a un punto de falla funcional, que ya como les decía, puede ser una falla funcional que afecte parcialmente la función o que afecte totalmente la función del sistema, hasta llegar a una falla ya completa, catastrófica de mi equipo, de mi activo, eso va a producir un gran costo de reparación, una salida no programada, pérdidas de la producción y demás. Entonces, basando el ROI hacia este escenario de la curva PF, que creo que es uno de los más sencillos de conversar y para que la gente lo entienda, porque a veces también llegamos a este nivel de lo que habla Delvis, que sería el nivel ideal, que sería donde hay que conversar ya con alta gerencia, con dirección, con corporativos inclusive, para que ellos entiendan a este nivel financiero cómo es el impacto que se tiene. Pero a veces a la gente técnica es difícil para ellos poder justificar la inversión de un activo, de un equipo de medición, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, yo creo que hay muchas maneras y dependiendo de la tecnología también, cada tecnología tiene una forma de tener ese ROI para presentarlo a la hora de una adquisición de un equipo de medición. Pero, por ejemplo, ¿okay? Yo voy a tener, hablemos de un rodamiento, de un valero, un elemento que es conocido ampliamente por todas las personas, que en este caso podría monitorearlo por vibraciones o por ultrasonido, preferiblemente por ultrasonido, primera etapa de falla va a ser más detectable por ultrasonido. Pero si yo empiezo a ver esos pequeños cambios en la fricción que pueden ser debidos a lubricación, falta, exceso de lubricación, y luego hay impactos porque nadie hizo nada por la lubricación, y si esos impactos no los veo yo en ultrasonido y ya se trasladan a vibraciones, y aún así los estamos viendo y mandamos reportes y reportes, pero nadie toma acción, al final nunca va a haber ningún ROI sobre esto. Ajá. Entonces, ¿cómo es el ROI? Básicamente es eso, o sea, tenemos ese síntoma de falla, estamos en una falla potencial, vamos a lograr determinar que hay que hacer algo por mi activo, que en este caso probablemente solo sea un simple reemplazo de un rodamiento, y de ahí en adelante empecemos a proyectar qué hubiese pasado si, si falla el rodamiento, qué producción, qué compromiso de producción teníamos, cuánto hubiese costado esa salida de ese elemento crítico, porque recuerden que estamos hablando de equipos críticos dentro del mantenimiento predictivo, cuánto es el costo de la reparación, las horas hombre, que si ocupo subcontratistas para poder desarmar una grúa externa, que necesito, pongamos un escenario crítico, ¿ok? El más crítico, que puedan tener un activo que tenga poca mantenibilidad, que sea difícil de desarmar, de llegar al punto que tengo que reemplazar, y ahí ustedes van a ver cuánto es el costo de reemplazar un elemento que estoy monitorizando con predictivo versus qué hubiese pasado si no tengo predictivo en ese escenario tan crítico como tal. Entonces, esa es una forma de hacerlo, pero como les digo, va muy basado dependiendo de la tecnología. El ultrasonido, por ejemplo, la parte de fugas. Comprar un equipo de ultrasonido y luego hacer una inspección de fugas, una auditoría más que una inspección de fugas, para saber cuántas fugas tengo, cuántos CFM estoy botando y proyectar cuánta plata se está saliendo por esas 200, 300, 400 fugas, es una forma sencilla de tener un ROI también sobre una inversión rápido. Pero de nuevo, son muchas cosas que podríamos hablar, muchos escenarios. El tiempo es cortito, lamentablemente quisiéramos hablar 3, 4 días de este tema, pero por ahí más o menos es que quería orientar la respuesta en este caso. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias también, Delvis. Y aquí como aportación al final vemos que estas técnicas predictivas en lo que es la salud de un activo o en la optimización de la misma no nos impactan, como comentaba Delvis, en la vida útil, en la extensión o el aprovechamiento de la vida útil de los componentes. También pueden garantizar, aumentar la disponibilidad y tener ese porcentaje de RAP para evaluar esa eficiencia del mantenimiento en niveles óptimos, ¿no? Y todo esto al final, pues
tendrá evidentemente una repercusión en la consecución de esos objetivos financieros y un retorno sobre la inversión, ¿no? Bien, esta era la tercera pregunta. No sé si tenemos en el chat alguna otra pregunta o una pregunta que habían dejado aquí en preguntas sin respuestas que, que ya la contestó Delvis. Si quieren la podemos repetir para que Marvin también pueda dar su punto de vista. No sé, Ángela, si tenemos alguna otra pregunta. Sí, tenemos 3 preguntas más, pero bueno, si queréis explayaros más en la que tenemos en el chat que ha realizado César Sandoval anteriormente, os la leo. César Sandoval nos dice, bueno, nos pregunta cuán importante es la selección de la plataforma IoT en el mantenimiento predictivo. Bueno, no sé, ¿empiezas tú, Marvin, o Dale, respondo adelante. yo algunos puntos clave? Dale, adelante. Bueno. Bueno, en cuanto a ese punto en particular sobre eh, esos, esa plataforma o la selección, en este caso de la plataforma de IoT, bueno, va a depender, ¿no? Si estamos hablando de una plataforma que queremos que integre, bueno, todas las actividades de mantenimiento, con toda la monitorización o todo ese monitoreo, perdón, de variables de nuestros equipos, bueno, plataformas hay muchas. Hay entornos o en este caso EAMS que integran pues todo ese todo ese mundo, ¿no? De plantear o manejar, en este caso, gestionar todos los mantenimientos predictivos, capturar la información, en función de esa información me hace la analítica, con esa analítica me define algunas recomendaciones de planes de trabajo. Bueno, SAP es una herramienta pues que tiene, por ejemplo, esas características, pero no estoy acá para hacer una recomendación sobre una plataforma en específico. Lo importante son vamos a decirlo así, los puntos claves que debe manejar, en este caso, la selección de la plataforma. En este caso, sería una buena integración de los datos, ya capaz de integrar los datos de múltiples fuentes, ¿ok? La analítica en tiempo real sería otra de esas razones claves para seleccionar la plataforma, que sea costo efectiva, ¿ya? No, haciendo un análisis en este caso de ROI, ¿ya? Que esta herramienta sea de ROI apoyado con un análisis de costo-beneficio, que esa plataforma sea lo suficientemente eficiente, tal que me permita reducir costos y recursos, que sea escalable, ¿ya? Que tenga esa escalabilidad para esa posible expansión, en este caso crecimiento junto con esos aspectos de la organización, que tenga ese buen soporte, ¿ya? Con esas variables de mantenimiento, con esa gestión de mantenimiento, y que obviamente también me ofrezca un buen gobierno, de una seguridad de los datos que estoy manejando, porque obviamente si estamos hablando de una plataforma que va a integrar datos, que va a capturar información de sensores, y esa información es un volumen bastante grande de información, entonces importante tener seguridad sobre esos datos. Pues. Entonces son básicamente las variables que debemos tomar en cuenta para seleccionar la plataforma. No quiero hacer mención de ninguna, cometí ese pequeño error, lo comenté, pero lo importante acá son las variables, son esas razones, las razones para seleccionar esa plataforma. No sé, Marvin, si puedes aportar, quizá ampliar un poco más el panorama de lo que he expuesto. Sí, no, está muy bien. Casi que tocaste, desde mi punto de vista, creo que tocaste prácticamente todo. Yo igual, un pasito atrás nada más. De nuevo, ahora hay como mencionas, muchas soluciones, muchas marcas, muchos EAMs, que es como el nombre técnico para esta solución como tal. Pero básicamente, a ver, digamos, yo soy muy creyente de que
con cuidado de eso también, porque ahora hay muchos expertos en todo, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que contrates un experto que sepa de todo, pero no sepa de nada a la vez, ¿verdad? Entonces, con una buena referencia y demás, pero yo soy muy creyente de que tengas primero un assessment, a ver cómo estás, qué tan maduro está tu planta, qué sensórica tenés, qué hay que hacer antes de pensar en un sistema de estos, de Internet Industrial de las Cosas, de IoT, porque muchas veces tal vez la madurez no es tanta como para pensar en invertir esto. Esos son proyectos que tienen que ir paso a paso. Y lo primero debería ser una evaluación de lo que tienes actualmente y definir cuáles son los objetivos, las metas que tienes sobre este tipo de proyectos de implementación que a la vez su inversión es elevada, o sea, no vamos a decir que no. Así que también una recomendación que he visto que es clave en estos casos, regularmente es no trates de abarcar toda tu planta al inicio. Empieza con microproyectos, empiezas a tomar diferentes zonas, pequeñas zonas, activos, malos actores, probablemente sea un buen punto de arranque, porque en ellos vas a ver un retorno de inversión muy rápido, siendo que obviamente la implementación es correcta, que ya tienes la sensórica correcta, que vas a tener una buena salida de este sistema y que al final vas a poder mostrar a tu gerencia, a la dirección, que realmente esto funciona y que puedes invertir o que te pueden dar un poco más de dinero para invertir en este tipo de proyectos. Basado o complementando en lo que dice Delvis, tirándome un poquito hacia atrás en cómo debería ser este tipo de implementación, esa sería mi recomendación por ahí. Muchas gracias. Por aquí, por el chat, David Vergara nos pregunta cuál es la relevancia de la calidad del dato, uso de tablas maestras y, uso de tablas maestras estándares. ¿Qué impacto tiene en la obtención de las metas de la implementación de las técnicas predictivas? No sé si me habéis entendido, la vuelvo a formular. Si puedes formularlo otra vez, Ángela, te lo agradezco, porque Sí, sí se... sí, ¿cuál es la relevancia de la calidad del dato? Uso de tablas maestras estándares. ¿Qué impacto tiene en la obtención de las metas de la implementación de las técnicas predictivas? Sí, voy a empezar en esta, Delvis, si te parece. Bien, a ver, esto también del dato es importantísimo, es la piedra angular, diría yo, de cualquier análisis. Puedes tener los mejores equipos, personal certificado, calificado, niveles altísimos de analistas, una buena estructura, todo bien desarrollado, pero si la persona que está adquiriendo el dato no tiene las competencias necesarias para saber posicionar un sensor, para saber cuál es el punto óptimo, para entender cuáles son las condiciones ideales de adquisición del dato, varias cosas, aristas que podemos hablar por ahí, pues definitivamente, como dice un viejo adagio por ahí, lo que empieza mal termina mal, ¿verdad? Entonces, un mal dato, al final, un mal dato va a ocasionar que haya un mal diagnóstico. Ajá. La calidad del dato es importante, la fuente del dato, hablando ya, digamos, de plataformas hacia Machine Learning o hablando de un dato tomado por un personal, una persona que colecte datos como tal, debe ser igual trazable en el tiempo, tiene que tener repetitividad en la ubicación, tiene que tener toda esa confianza para que el analista, el que está haciendo el reporte o el sistema que está analizando los datos, sepa que la fuente es confiable como tal. Ahora bien, una cosa es esta parte de la calidad del dato como tal tomado y otra cosa es el tema de tablas. Me imagino el que formula la pregunta, perdón, no veo el... Ah, bueno, aquí veo David Vergara, perdón. El, el uso de tablas como tal o estándares, hablando de eso para poder hacer una comparativa, me imagino que por ahí va tu pregunta, si no me corriges. Cuando iniciamos un programa de mantenimiento predictivo, por ejemplo, hay varias formas de empezar. Una de ellas específicamente es si no tenemos datos, si no hay experiencia de la planta previa, si es una planta nueva que va a empezar con el tema de predictivo, mucha gente se pregunta, ¿contra qué comparo? Ajá, ¿contra qué comparo? Entonces hay muchos estándares disponibles en el mercado, están ISO, los estándares de GM, las tablas de Rathbone, Blake, mucha información que hay por ahí, API, diferente información. Entonces, a ver, estos estándares son referencias, ¿sí? Y si nos vamos a la letra pequeña de cada estándar, inclusive lo que dice es eso, esto debe ser utilizado como una referencia nada más.
¿Cuál es mi recomendación en este caso? Que si no hay nada previo, está bien, al menos utilicen una referencia. Pero si esa primera medición está por debajo de esa referencia que ustedes tienen, ya en la segunda medición, ya cuando ustedes dijeron, ok, estamos bien, vamos a la segunda, en esa segunda medición ya no sigamos usando este estándar, porque ya pasamos la prueba, literalmente. Ajá. Entonces, ¿quién va a ser mi segunda referencia? La primera medición que hice, porque cada activo va a tener su firma específica de vibración, de temperatura, de patrón térmico, de ultrasonido, etcétera. Entonces, por ahí iría la respuesta básicamente en cuanto a la calidad del dato y en el tema de las tablas o estándares de referencia en este caso, ¿verdad? Precisamente, Marvin, gracias por, ¿no? Ahí cubriste bastante este punto de las tablas maestras porque en realidad es bastante relevante, sobre todo cuando se usan esas tablas maestras, establecer allí el tipo de dato o la variable que se quiere medir y que esa variable se capture o que se capture sea la adecuada, pues me permite a mí tomar decisiones. Y allí, con esto, obviamente, ya complementando solo un poquitico sobre esa amplia respuesta que diste, en verdad que es bastante completa, Marmi, completar un poquitito sobre ese impacto, ¿no? En esas metas de implementación, que es la pregunta que estaba haciendo por allí David. Y bueno, y precisamente el impacto está. Si tenemos esa sensórica, si sabemos cuáles son las variables o si tenemos ese conocimiento, al menos si estamos implementando, tal como comentaba Marvin, por primera vez, ya sabemos cuál es la variable que nos está influyendo sobre ese equipo y cuál es esa variable que puede plantear algún problema y a partir de esa variable, el monitoreo de esa variable, podemos lanzar esa variable o las variables. Puedo trazar esos planes de trabajo. Entonces, precisamente esa obtención de esa data me permite a mí mejores predicciones y esas mejores predicciones obviamente me permiten a mí identificar esas tendencias, esos patrones con una mayor exactitud, es un impacto positivo obviamente, me permite también tomar decisiones. Recuerden que cuando uno toma decisiones en función a ese rango de riesgo. Uno cuando evalúa riesgo o conoce totalmente de ese tema, de esa variable, de ese equipo, o simplemente lo desconoce todo. Entonces nosotros nos manejamos en ese rango para tomar decisiones, en ese rango de la incertidumbre total y la certidumbre, ¿no? Entonces nosotros tenemos que manejarnos en ese rango y bueno, conocer, tener esos datos precisos, tener esos datos bien estructurados y tener buenos modelos me permiten a mí tomar decisiones bien informadas. Eso es un impacto positivo. Y otro punto también, otro impacto positivo sería que con esta captura de información y con estos patrones y tendencias exactos que se pueden obtener con estas nuevas tecnologías, podemos aplicar mejoras continuas en esos modelos predictivos, ¿ya? Implementando en este caso ese valor. Recuerden que nosotros cuando hacemos gestión de activos lo que buscamos es obtener el mayor valor sobre nuestros activos. Entonces incrementamos ese valor de nuestros activos a lo largo del tiempo. Con eso quiero cerrar pues esa pregunta. No sé si hemos dado en el punto con la respuesta. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero por aquí hay una pregunta que tal vez podamos responder de manera más breve, que nos la hace William Romero. Y bueno, él nos pregunta qué tips saben o recomiendan para vencer la resistencia al cambio del personal y conseguir que el personal de mantenimiento y de planta se involucre en este proceso. Bueno, aquí te pido la palabra un poquito, Marvin, antes de para dar una primera intervención, en verdad. Como les comenté en un principio, en esa primera pregunta del webinar, la resistencia al cambio es uno de los aspectos que influyen, pues, precisamente en la implementación de estas técnicas, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Ya en este caso, eh, para poder trazar un plan de trabajo, ¿ya? Para vencer ese cambio, esa gestión del cambio que debemos hacer, ¿no? Dentro de la organización,
es precisamente, primero, comprender las causas de esa resistencia, ¿ya? Porque al conocer esas causas, podemos entonces atacar los puntos o esas brechas que ellos, vamos a ponerlo de esta forma, esas brechas que ellos ven respecto a ese cambio de esa forma de trabajo, ¿no? Entonces, atacando comprendiendo, perdón, esas causas de esa resistencia, ese sería el primer paso, nos da el primer puntapié, la patada de inicio, ese kickoff para poder trazar ese plan de acción. En este caso, tener también una comunicación bien clara y transparente, bien honesta con el personal involucrado, ¿ya? Explicar que esos beneficios, pues, no son solo para la organización, sino que también son para su bienestar, son para su desarrollo personal, van a aprender algo nuevo, van a actualizarse tecnológicamente, ¿ya? Eso también es clave. Para eso, obviamente, las capacitaciones son bien importantes. Lo otro es la empatía, otro punto importante es escuchar y validar esas preocupaciones que tiene el personal para, pues, precisamente ayudar a construir esa confianza y demostrar que esos puntos, esas brechas que comentaba en un principio, se están tomando en cuenta para que pues, no haya una afectación o no haya un impacto negativo sobre ese cambio que se está haciendo de parte del personal, ¿ya? También algo bien importante, el liderazgo, ¿ya? Tener esos líderes que tengan ese compromiso de adoptar esos cambios, que sean ellos los primeros que digan, vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo porque esto nos va a dar estos beneficios, y que esa predicación continua hacia el personal, esa comunicación, pues motive al personal a seguir ese ejemplo. Y bueno, fomentar también esa cultura de aprendizaje continuo. Ahí estoy dando algunos puntos más o menos clave, ¿no? Para manejar esa resistencia al cambio. No sé si tú, Marvin, que quizás has tenido quizás otra experiencia, puedas añadir algo, puedas aportar más con esto que he comentado. Sí, no, básicamente, porque el tiempo es cortito, como nos decía Ángela, básicamente yo me enfoco mucho en esto y la experiencia tuya creo que va muy alineada a lo que yo voy por ahí también. El tema de la capacitación constante, o sea, el involucrar al personal, el hacerlo perteneciente, el distribuir esta información y que no se quede centrada solo en un grupito. No es que todos tienen que ser especialistas y expertos en el tema, pero sí hacerlos pertenecientes. El informar que se está trabajando en un plan de mantenimiento predictivo, eso que decías vos, de que es algo que va a beneficiar no solo a la empresa, sino a todos, para la seguridad, para el riesgo, para trabajar más tranquilos cerca de nuestros equipos. El que entiendan qué es el mantenimiento predictivo, el darles entrenamiento, el que la persona se sienta en confianza de que lo están tomando en cuenta. Esto de divulgar información es importantísimo a la hora de arrancar un proyecto de este tipo. Capacitación constante, involucramiento constante, por ahí iría mi recomendación. Hay muchas cosas más, como decís vos, pero para arrancar, creo que esa es la parte importante por ahí. Muy bien respondidas. Pues nada, hasta aquí el webinar de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Y también muchas gracias a Delvis, a Marvin y a Alejandro por haber aceptado nuestra invitación en el webinar de hoy. Ha sido un placer teneros con nosotros. Y nada, por mi parte solo queda recordaros que el viernes recibiréis un correo con la grabación del evento, además de la información de nuestros programas recomendados. Muchas gracias por asistir y nada, les esperamos un miércoles más en el próximo webinar. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias por la Hasta invitación luego. y bueno, estamos allí al pendiente por cualquier otra invitación para compartir conocimiento. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Hasta Gracias, luego. chao. Luis, Marvin, que estén bien. Chao. Gracias, Alejandro Delvis. Chao, Ángela. Chao, Marvin. Saludos. Adiós.